Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 25. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este podcast que están escuchando aquí en martesataca.com.ar. O en otros lugares. Estamos ahí, en la internet. ¿Saludaste a los lectores y a los oyentes? ¿Y a quién más vamos a saludar hoy? A los televidentes, podríamos decir. Siguiendo en la tónica del episodio anterior, que por primera vez grabamos un capítulo basado en una película, que fue It, Chapter 2. Hoy vamos a hablar de una serie. Dentro de muy poquito se va a estrenar la segunda temporada de Castle Rock, como ya verán en el título del episodio. Y nos vamos a dedicar a la 1. ¿Cómo decís? Pero se estrenó hace un año. No importa, nosotros somos un podcast atemporal y nos tomamos nuestro tiempo y no nos guiamos por el hype. Se podría decir. Sí, no hubo mucho hype igual para Castle Rock en particular. Esta serie se estrenó en el 2018 y de hecho la vimos ese año. Sí. Pero por cuestiones variadas, viajes y defensas de tesis, nunca tuvimos la oportunidad de grabar, fue quedando y ahora con esta excusa del estreno de la segunda historia, porque no es una serie secuencial sino autoconclusiva, decidimos volver a verla y charlar un poco sobre qué es, qué tiene que ver con Stephen King, cómo se relaciona con las lecturas y obviamente porque es inevitable si nos gustó o no. Así es. En principio esta serie es casi un experimento porque están agarrando el universo de King y a partir de eso escribir una historia original no escrita por King. Uh-huh. Es algo que no se había hecho o hasta donde yo sé. Y querer hacer estas temporadas autoconclusivas con nuevas historias cada año, si los números dan. Es como un fanfiction. Es como un fanfiction. Suena peyorativo, pero en realidad cumple esas condiciones. Sí, si te dan la oportunidad de escribir algo a la King, ¿cómo lo harías? Pudiendo robarte algún que otro personaje, creando nuevos y tratando de ver si están a la altura de este universo tan vasto. Lo primero que uno se plantea cuando va a ver Castle Rock es ¿qué tengo que leer antes? Sí. Obviamente puedes leer lo que quieras de King, sobre todo La Torre Oscura, que siempre que hay algo nuevo es como está en La Torre Oscura, está en La Torre Oscura. No es que todo está en La Torre Oscura, sino que en La Torre Oscura hay de todo y siempre hay atisbos de esa saga en varias novelas, cuentos y en series y películas. ¿Cuál es nuestra recomendación al respecto? ¿Cuál es la tuya, Lucía? Al igual que pasa con las películas, no es requerido leer. Son formatos independientes de las novelas, tienen que valerse por sí mismos. Esto lo hemos dicho anteriormente, es un poco la visión que tenemos en este podcast. Me gusta cuando se separan entre sí, además. Tienen su propia identidad. Un buen ejemplo es The Shining. Así que no creo que sea requerido leer nada. La lectura previa de King puede tanto colaborar como entorpecer, que es lo que a mí me pasó cuando vi el tráiler por primera vez. Porque si bien entendí la premisa, que eran nuevas historias en Castle Rock, con personajes que no conocemos, me chocó que tomara por un lado el universo literario y por otro también el cinematográfico, a modo de referencia o de guiño, y los cruzara en este híbrido serial. Cuando vi el tráiler no entendí, porque claramente mi comprensión audiovisual es muy limitada, cómo iba a ser posible que Carrie White y Alan Pangborn tuvieran la misma edad en el mismo momento, porque para mí Sissy Spacek es Carrie White. Y Pennywise. También. Bueno, pero el personaje de Bill Skarsgård, primero que es un poco eso, y segundo que en la película no lo vemos cara a cara, es una criatura, no vemos a Bill Skarsgård. Y en eso que me costó interpretar al principio había un choque de lo que es la representación canónica de los personajes de King en la tradición cinematográfica y en las novelas. En ese aspecto de la doble referencia, digamos, me resultó un poco conflictivo al principio. Después, viendo la serie, no me pareció problemático. Pero para entender la premisa, sí, porque era replantearse el imaginario visual que ya tenemos construido por el cine para aplicarlo a una nueva mitología. Y en cuanto a cómo puede ser beneficioso para el espectador, es más fácil deducir la lógica de lo que está sucediendo si
ya hay un conocimiento previo de cómo King maneja las nociones del bien y el mal, del equilibrio, qué operaciones de espacio-tiempo son posibles en el universo de King, de qué tipo de criaturas tenemos referencias, cómo reaccionan las personas dependiendo de su integridad moral. Hay una serie de conceptos y de dinámicas que vamos a ir mencionando que pueden ser de ayuda porque es una serie en sí bastante complicada. Compleja. Engañosa. Es engañosa, no es algo imposible de entender, pero sí te pone suficientes trampas para que sea difícil llegar hasta ahí. Retomando lo que dijiste en un principio de cómo habías percibido la serie antes de verla, a mí me pasó algo distinto que fue pensar que iban a ser capítulos autoconclusivos. Cada capítulo. Historias nuevas. Como cuentos asombrosos. Sí, o como de Twilight Zone. Series que son más O como escalofríos. Como escalofríos, como le temes a la oscuridad. Bien. Y después no le seguí mucho el ritmo a lo que iba a hacer, sobre todo porque es una serie que acá no se estrenó, que salió por Hulu. Uh-huh. No sé cómo habrá sido el marketing en otros países, pero acá cero. Lo cual está bueno porque puedes ver una serie sin que ningún boludo escriba en Twitter el final de la serie o el final del episodio te arruine los plot twists. O sea, cero spoiler. Igual nadie lo iba a hacer porque nadie lo entendió. Todos tuvimos que volver a verla y después buscar en Reddit, leer teorías durante 2 semanas y llegar a una conclusión. Sí, hacer dibujitos en papel. ¿Viste el meme ese de las matemáticas? No, el que está uniendo hilos. Sí. Tratando de explicar algo, bueno. Tal cual. Es algo así. Ese y el de las matemáticas. El de las matemáticas. Líneas de tiempo y flechas. En fin, ¿qué tipo de serie dirías que es si se la querés recomendar o no a alguien? O sea, ¿en qué tradición del formato de serie, olvidándonos de las novelas de King y demás, enmarcarías Castle Rock? Es raro, porque no es de terror. Yo no creo que sea de terror. Yo no tengo mucho conocimiento sobre series de terror. Creo que no soy Y American público. Horror Story, ese tipo No la vi. de series, que son peliculitas de terror. No la he visto. Suspenso sí tiene, pero en ciertas circunstancias. Es un drama, claramente. Yo no sé si diría que es un drama. Para mí es una serie fantástica. Podría ser un tipo de terror fantástico, un thriller fantástico. No sé muy bien cómo se combinan los géneros, pero pienso que es una serie que tiene algunos puntos de contacto con Twin Peaks, por ejemplo, salvando las enormes distancias, porque Twin Peaks es espectacular y Castle Rock no. No voy a decir que es mala, pero Twin Peaks juega en otra liga. Y también no casualmente... en la liga Twin Peaks. Y también no casualmente con Lost de J.J. Abrams, que es el mismo sujeto que produce Castle Rock. Así que, ¿qué género es? Género J.J. Abrams. Hay algunas cosas abiertamente de terror, crímenes, gore y demás, pero creo que es más sobre la mitología del bien y del mal que King siempre aborda desde diferentes puntos de vista. Desde una historia realista en la que está vinculado con un mal muy cotidiano, desde el realismo mágico, como sucede, por ejemplo, en The Green Mile, o desde una historia ya con monstruos y demás, entre otros géneros. Y hablando de King, es algo importante que él tuiteó. Su canal de información ahora es Twitter. Él hace todo a través de Twitter. Aprendió a usarlo. Aprendió a usarlo, ahora le responde a la gente. Como a los seres vivos, le responde. Sabe citar tweets y sí, demás. Es un grosso. Él lo que dijo fue, en su momento, que es una gran serie. Siempre dice lo mismo. A King le gusta todo. Y le pidió a los espectadores que dejen de lado los easter eggs, que hay un montón, que son casi obvios porque al estar dentro de Castle Rock, dentro del mundo de King, va a haber easter eggs por todos lados. Ya ni siquiera es una sorpresa. Y que la serie sea disfrutada por los televidentes por lo que es y por las actuaciones y por esta nueva historia que realmente vale la pena. Bueno, acá vamos a hacer un cortecito en el episodio para que aquellos que no vieron Castle Rock 1 y la quieren ver, o quieren ver la 2 y no quieren ver la 1 y saber más o menos de qué trató y qué es lo que pueden llegar a esperarse en la segunda temporada. Quizás no quieren ver ninguna y quieren que nosotros les contemos de qué se trata. Ah, eso pasa. Por ahí estaban esperando que hagamos esto. Medianoche Main te cuenta Castle Rock 1
a partir de ahora. Ahora. Creo que más que nada vamos a tratar de deducir si entendimos. Porque es muy probable, y me anticipo, me voy a lavar las manos, va a haber baches en lo que digamos, porque es una serie que deja una ventana muy amplia a la interpretación. Demasiado amplia, diría yo. Sí. Y cuando crees que entendiste algo, Sí. te acordás que... Pero, ¿viste ese plano en el que filman así? ¿Pero te acuerdas de esa línea de diálogo específica Eso- que contradice todo? Todo. Sí. Pero eso lo vamos a dejar para el final, que es lo más, entre grandes comillas, controversial de Sí. esta primera temporada de Castle Rock. Bueno, la premisa ya la planteamos. Hablemos de lo que sucede en el primer capítulo, que es el que nos presenta a los personajes y nos introduce a la situación y al conflicto. La serie principalmente nos cuenta la historia de Henry Deaver, que es un abogado penalista dedicado a defender gente que está en la milla verde, se podría decir, que son los condenados Sí. a muerte. No le va muy bien, pero bueno, sería como el personaje principal que nos va a guiar y cuya historia vamos a tratar de ir recordando con Ujú. él, porque él se fue de Castle Rock y alguien lo llama para volver. Sí. Este Henry Deaver, interpretado por Andrés Holland. ¿Quién? Andrés Holland. Yo lo conozco de Moonlight, nada más. Yo lo conozco porque en Castle Rock lo vi. Bueno, no nos gusta mucho, pero le vamos a llamar nuestro Henry Deaver, que vive en nuestra realidad. Y esto lo vamos a hacer así porque la historia la presenciamos a través de él, en su mayor parte, hasta cierto punto en que esto se da vuelta. Por otro lado tenemos a Dale Lacey, John Locke. John Locke, que es el director de Shawshank, una penitenciaría que Sorpresa. ya casi todos conocemos, que se presenta ante nosotros a través de su suicidio. Sí, en Siempre. Castle Lake, un lago que está abajo de un acantilado. Lacey se pone una soguita en el cuello y pisa el acelerador. La soguita la toma en un árbol. Sí. Así que básicamente se decapita. Así es. Muy sereno todo. Todo muy tranquilo. Es importante saber que los primeros 3 capítulos de la serie se estrenaron juntos. Ujú. Entonces uno se sentaba y básicamente veías una película introductoria a lo que iba a ser el resto de la serie. Y donde conoces el 80% de los personajes que después van a aparecer. Sí. A raíz del suicidio de Lacey, nos enteramos que él tenía encarcelado dentro de la prisión de Shawshank, Pero por izquierda. sí, en una escotilla, como en Lost, a una persona por bastantes años. Cuando él se suicida, los nuevos directivos de la cárcel revisan y Ajá. lo encuentran y dicen, ¿qué hace este pibe acá? Porque es una persona relativamente joven. Que es Bill Skarsgård. Y lo único que dice cuando lo sacan de la jaula es Henry Deaver. Exactamente. Y ese es el llamado que él recibe Claro. desde Castle Rock para volver. Vuelve al pueblo donde su mamá Ruth, interpretada por Sissy Spacek, la amo, y Alan Pangborn, que es este señor muy badass, que se llama Scott Glenn, viven juntos, muy contrario a los deseos del inmaduro de Henry Deaver. Hmm. Y el capítulo empieza... Perdón, que vale aclarar que Henry es adoptado. Sí, Henry se ha adoptado. En este punto de la historia no recuerdo si ya vimos a su papá, Matthew Deaver, que era el reverendo de Castle Rock en su momento. Ahora sabemos que está muerto. Después hablamos un poco sobre él, pero bueno, viendo que Matthew y Ruth son blancos y Henry Deaver es negro, es fácil darse cuenta de que es adoptado. La primera secuencia del capítulo nos muestra cuando un joven Alan Pangborn rescata a Henry Deaver del medio del bosque, Un niño. cuando era un niño, y te da a entender que había estado perdido hasta ese momento. Bien, esta es la situación. Pasó algo con Henry Deaver cuando era niño, no sabemos qué. El orden narrativo de Castle Rock es bastante confuso, pero a la vez esa narración que es sumamente descriptiva y mantiene el misterio dosificando los datos es muy propia de King. Va y viene en el tiempo, da indicios de cosas que sucedieron, que son pivot para la historia, pero no te das cuenta hasta que llega el momento. Eso es muy kingesco de parte del guión. Me gusta que los escritores no solamente se basaron en las virtudes de King, sino también en algunos errores. Iba a decir lo mismo, porque no puedo pasar 5 minutos sin decir algo malo. Estaban escribiendo y les cerraba todo y dijeron como, caguémosla acá. Para que parezca Sí. una historia de King. No diría que la cagaron, pero sí que no se jugaron. Se lavaron un poquito las manos en Sí. algunas partes, sí. Un poco demasiado. Y también me parece que es una serie
a la que le sobran 2 o 3 capítulos. Eso es muy kingesco también. Sí, Demasiado sí, larga sí. y para tener el ritmo sostenido, pero lento, que tiene, la perjudica. O sea, siento que mucha gente la va a abandonar en un punto en que va a sentir, bueno, contame algo o me callate. voy. Sí. No obstante, la segunda vez que la vi me gustó incluso más que la primera. Bien, Sí. eso está bueno. Sobre todo porque al haber tantas idas y vueltas en la historia, y ya entraremos en esto, pero el tema de las realidades alternativas y del viaje en el tiempo implican que la primera vez se te pasen cosas. O sea, por más que uno sea un espectador preparado para este tipo de historias, hay tanta información con la que no nos podemos relacionar hasta cierto momento que es necesaria una segunda visión. Si algo que se dice en el capítulo 6 no tiene absolutamente sentido, o en el 7, y en el 9 recién tiene sentido, Sí. es imposible que Sí, lo relaciones claro. en un principio. Y convengamos también que quien haya escrito esto juega mucho con eso, o sea, se aprovecha de ese recurso para que no entiendas un pomo y tenga la libertad de ir para acá o para allá por igual. A mucha gente le molestó que fuera autoconclusiva porque la manera en que termina esta primera historia no es muy conclusiva, que digamos, y se quedaron con ganas de entender un poco mejor a The Kid, que es el personaje de Bill Skarsgård, y la dinámica que tiene sobre todo con Henry Deaver. Pero esto nunca va a pasar, así que con la información que tenemos vamos a tratar de reconstruir un poco esto. ¿Querés hablar sobre los personajes o tratamos de contar lo que sucede? Te lo resumo así nomás de la serie. Vamos a ir resumiendo qué va pasando y eso mediendo los personajes. Bueno, hagámoslo brevemente, porque hay muchísima información y pasan muchas cosas, pero todas llevan a una gran cosa, digamos. Cosa. Después de ese término tan técnico, Sí. voy a proceder a decir que en un principio tenemos 2 tiempos, presente y pasado, en los cuales hay 2 misterios. Primero, ¿qué pasó con Henry Deaver niño? Nuestro Henry Deaver. Nuestro Henry Deaver, que estuvo 11 días desaparecido, Sí. junto a su padre, Uh-huh. que aparece antes accidentado y termina muriendo. Y por otro lado, en el presente, ¿quién es The Kid? ¿Por qué estuvo encarcelado? ¿Y qué se hace con él? Sí, entre el 2 y el 6, Sí. más o menos, es que nuestro Henry saca a The Kid de la prisión y empiezan a darse cuenta, las personas a su alrededor, que donde va este ser, Ente. hay actos sangrientos y demás, como si fuera una fuerza del mal. Entonces, o sea, la interpretación viendo esos capítulos es que Henry Deaver es un ser maligno. Por eso es que Dale Lacey lo encerró en un comienzo. Hay todo un mambo místico en que él había oído las instrucciones de Dios para construir esa jaula, encerrar ese supuesto demonio. Se empieza a contar un poco a través del personaje de Melanie Lynskey, que es, ¿cómo se llama ella? Molly Strand, que tiene lo que por acá conocemos como el resplandor, que hay una fuerza en el bosque, esto se llama esquisma en la serie, que llama o ejerce cierto poder sobre las personas, y llegando al capítulo 7 empieza a haber indicios cada vez más claros de que hay en realidad 2 tiempos paralelos y siempre persiste esa duda sobre la desaparición de Henry cuando era niño, que se empieza a resolver a partir del capítulo 7 en adelante, especialmente en el 9. Sobre todo porque Henry no sabe qué pasó. No Claro. se acuerda. Esto es algo bastante parecido a lo que sucede con Derry. Bueno, Derry es un motif, digamos, que es la ciudad como personaje oscuro, que acá se repite, y creo que la propuesta de Castle Rock es esa, particularmente, por eso se titula así, que conserva ese concepto de las raíces arraigadas en el mal en un pueblo chico víctima de una violencia desproporcionada. La serie tiene, para mí, Uh-huh. 4 buenos capítulos. Y el final, ponele. ¿Buenos o relevantes? Relevantes. Fundamentales, digamos. Claro, que van haciendo los quiebres en la acción para
poder seguir avanzando en la trama y no que no sea todo tan pesado y tan lento. Estoy de acuerdo. Básicamente los capítulos que dan sentido a los anteriores. Sí. Vamos a enfocarnos, si te parece, en el 7º capítulo, que se llama The Queen, Ujú. que no por nada está íntegramente protagonizado por Sissy Spacek en un laburo fenomenal. Lo que hace es terrible, se come todo el capítulo. Sí, ella es maravillosa. Y bueno, y también el laburo de los guionistas y los montajistas en... Me gusta mucho, perdón que interrumpa, pero Sí. me gustan mucho los títulos de los capítulos. El 7º se llama The Queen y Ruth Deaver es un personaje que necesita las piezas de ajedrez para ubicarse temporalmente porque tiene Alzheimer. Y no sabe en algunos momentos si está en el presente o si su mente está divagando. Sí, así que en este capítulo ella es la reina y Alan Pangborn es el rey. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que está contado y qué lugares ella vincula a cada recuerdo a lo largo de su vida. Todo el capítulo se mueve fluidamente a través del espacio y del tiempo. Me gusta mucho cómo está narrado. Es difícil de contar, pero es quizás el mejor capítulo de serie que vi en 2018. Es mucho decir. 2018, no veo tantas series como para saber si es el mejor de las series, pero creo que es bastante paradigmático el laburo que se hace con respecto al salto espaciotemporal. Creo que lo que tiene de valioso es que podría ser un corto, porque nos está contando la experiencia en primera persona de alguien que tiene una enfermedad degenerativa de la memoria, que la desorienta y la confunde de manera peligrosa, porque el desenlace del capítulo es que ella se pierde en el espacio-tiempo y termina matando al amor de su vida, que es Alan Pangborn. Y en el marco de esta historia tiene que ver con el esquisma y con lo que después se encuentra en el bosque, que es ese túnel que comunica dos dimensiones, pero no es tan importante si eso es una experiencia que parte de la mitología o parte de la enfermedad, porque en definitiva es la misma. Sí, en todo este capítulo también ella está muy cerca de Kid y no se entiende si... No se entiende porque no te lo No especifican. te especifica Sí. si The Kid está influenciando esta pérdida de memoria o este delirio que ella está teniendo. Uh-huh. No lo sabremos nunca eso. Pero claramente algo está haciendo The Kid ahí. Sobre todo cuando vemos que ella ve a su marido muerto en The Kid. Bueno, tal vez tenemos que hablar sobre el 9 para volver sobre esto. Yo creo que habiéndote mostrado en capítulos anteriores que ahí donde va The Kid genera destrucción y tragedia, el caso de Ruth puede ser ese. Que la enfermedad que ella más o menos viene manejando con ese truco de las piezas de ajedrez se le va de control y culmina la muerte de Alan Pangborn. Me tomo un minuto para decir que la interpretación de Sissy Spacek es muy linda. Me gusta cómo decide mostrar a Ruth como un personaje que es débil por su enfermedad, pero muy tosuda, es súper inteligente y también cariñosa con todos los que lo rodean. Hay una calidez en el personaje de Ruth de la que carece totalmente Henry Deaver. Pará. Pero El ahí contraste ahí es yo muy no sé si evidente. es un tema de guión o un tema del actor. Andre Holland todo el tiempo tiene cara de que se olvidó de pagar una factura. Tiene cara de asco. Está en otra cosa o sentís que no quiere estar actuando en la serie. No sé, pero es imposible conectar con él porque No sabes qué piensa, qué siente. no se puede nada. empatizar. Es un personaje súper distante. Tiene la misma actitud cuando habla con Molly, que es supuestamente su amiga de la infancia, su madre, a quien supuestamente ama, y su hijo, a quien no ve nunca. Todas las dinámicas con los otros personajes son exactamente iguales. No tienen matices. Y en el contraste con Ruth, que es un personaje que despliega un montón de características, y también Alan Pangborn se complementan muy bien y subrayan sus identidades constantemente, diciéndose lo que son y demostrando a través de las conversaciones y de los momentos y de los recuerdos. Se nota, pero sobremanera. Sigamos entonces con el capítulo 9, que es el que te agarra el tablero y te lo da vuelta. Para. No empieces. Vamos a hablar sobre el final del 8, porque Bien.
El final del capítulo 8 encuentra a Molly, que como ya dijimos tiene el resplandor, Sí. y es un personaje, lo cuento brevemente, muy frustrado. Ella no sabe cómo controlar lo que le pasa, está súper medicada constantemente, no tiene relaciones muy significativas en su vida, se lleva más o menos con la hermana. Nuestro Henry Beaver no le da mucha pelota, y The Kid le dice que va a contarle lo que pasó. A esta altura de la serie pareciera que The Kid va rehabilitándose, entre comillas, porque cuando empieza lo sacan de una jaula y es un tipo de salvaje. Está torcido, tiene un hombre más Sí. alto que el otro. Sí, está asimétrico. No habla mucho, siempre tiene esa expresión súper creepy. Bueno, Bill Skarsgård en general es muy perturbador, requiere muy poco de su parte serlo. Pero a medida que van avanzando los capítulos, va soltando un poco más de información de una manera súper críptica. Y acá aparentemente le dice, bueno, te voy a contar lo que pasó. Esto nos lleva al capítulo 9, en el que no estamos más en la línea de tiempo con Molly drogadicta, Henry Beaver inexpresivo, sino en otra realidad, en la que algunas cosas coinciden, por ejemplo, Matthew Beaver muerto, pero otras se diferencian. Bueno, Matthew Beaver acaba de morir en esta nueva Claro. realidad y no murió en el pasado. Exacto. Básicamente, le das play al capítulo 9 y lo ves a Bill Skarsgård como una persona, entre grandes comillas, normal. Es muy choqueante. Es un estudioso, es un investigador que está tratando... Es un médico. Es un médico. Bueno, pero médico e investigador porque está buscando una cura para el Alzheimer. Para el Alzheimer. Y al principio te descoloca. Tiene una verlo ahí. esposa, va a tener Sí. un bebé. Ojo, es muy raro tratar de entender a Bill Skarsgård como una persona madura. Por más que Sí. le pongas un trajecito, no llegas a entender qué es. En esta serie se supone que Molly Strand, Henry Beaver y The Kid tienen la misma edad, y para mí eso es inverosímil. Es obvio que Bill Skarsgård es mucho más joven, y acá lo peinan de costado y le ponen un traje como si eso nos hiciera creer que es un médico veterano, pero no, es un bebé. Es como el nenito de Bojack Sí, Horseman sí, que tal tiene cual. el traje. Son dos niños suecos adentro, sobre todo. En fin, Bien, de golpe tenemos un nuevo Henry Beaver, que es The Kid, sí. con otra historia que es También hijo de Ruth, pero también hijo de Ruth, hijo biológico. pero en un momento que es crucial en la vida de ellos, en que Ruth decide quedarse en Castle Rock, que es en la nuestra Sí. realidad, y otra en la que se termina yendo harta de los suplicios que sufría Sí, con el de parte maniático. de Matthew, Sí. de Matthew Beaver. Ese es el hecho que más atormenta a Ruth, porque es el gran error de su vida, haberse quedado con el maniático religioso que era Matthew Beaver. ¿Qué pasa acá? Este nuevo Henry Beaver va a la casa del padre recientemente suicidado y encuentra un niño encerrado en una jaula. Sí, ¿quién es ese niño? Ese niño es nuestro Henry Beaver de niño. En ese lapso que desapareció de nuestra realidad, en la que pasaron 11 días, en esta otra realidad pasaron 27 años. Lo que nos quiere contar The Kid, que en un principio no sabemos si nos está contando, nos está inventando, es realmente algo que pasó, que cuando Henry Beaver niño estuvo perdido 11 días, viajó a otra realidad alternativa, fue encerrado. Perdón, a través de un túnel que está en el bosque. Sí. Fue encerrado por Matthew Beaver porque llega a su casa y dice: Hola, soy tu hijo. Soy Henry Beaver. Y no, mi hijo es blanco y sueco. Pero te lo puedo probar. Y Matthew Matthew Beaver dice, con toda lógica de persona religiosa, bueno, es el demonio. es el demonio, no queda otra. Hay un detalle acá, es que en nuestra realidad Ruth tiene un aborto, Sí, o sea, ese niño nunca existió. claramente. Que ese sería... Por eso adoptan a Henry Beaver, Andrés Holland. Sí. Acá es donde se pone todo muy retorcido de quién es quién. Pero en líneas generales, lo que pasa es que este Henry Beaver alternativo trata de ayudar a este niño. Escucha un montón de cassettes del padre donde Sí, alucina todo. Cosas. Es ayudado por Molly, que tiene una vida muy exitosa en esta nueva realidad. Y a través de una serie de sucesos desafortunados, Molly termina muerta por el disparo de un policía. Sí, no sé si es tanto una casualidad desafortunada, sino que para abrir ese portal parece ser necesario un sacrificio, porque el túnel se abre cuando Molly muere de este lado y cuando Matthew Beaver muere del otro. En realidad
no muere, sino que lo empuja al barranco, pero eso termina siendo una muerte. La cuestión es que en el intento de ayudar al niño, que es nuestro Henry, el Henry alterno también viaja a través del túnel y vuelve a el pasado de otra línea temporal. O sea, hay 2 operaciones. Cambia de realidad y vuelve en el tiempo. Ahí es cuando Alan Pangborn encuentra al Henry Diver niño. Y Dale Lacey encuentra a Henry Diver ya adulto, que pertenece a otra realidad. Y esto es bastante clave para interpretar el final. Todo esto lo vemos sin ir y volver en el tiempo. Lo vemos como si realmente fuera lo que sucedió. Y al final del capítulo, The Kid le pregunta a Molly si le cree. Acá es cuando se planta la semilla de la duda. ¿Está mintiendo o no? Y esta es la decisión que la gente que escribió esta serie quiere que nosotros los espectadores tomemos en base a las millones de pistas contradictorias que nos dieron a lo largo de todos estos capítulos y de las que nos van a dar en el 10º. En definitiva, Castle Rock tiene 2 posibles interpretaciones. ¿The Kid mintió o no mintió? No hay más vuelta que eso. No. Si mintió, significa que siempre fue un demonio, que está manipulando a través de la mentira, porque Molly quiere escuchar que en otra realidad ella tiene una vida feliz y el diablo es engañoso, promete cosas que no cumple y demás. La otra interpretación, y acá yo me juego por esta otra interpretación porque siento que la anterior, primero que es simplista y segundo que deja un montón de cabos sueltos, es que hay una lógica King en lo que sucede cuando un ser de una dimensión es intruso en otra. Y es que se desequilibra el universo. Hay una cosa que no contamos, que es que Henry Diver, niño que está perdido en la realidad alternativa, también causa un incendio en un hospital. Sí, no intencionalmente. No intencionalmente. Como que al cruzar este portal, ser un ser interdimensional de alguna forma, sí, desequilibrarse el universo. Eso explicaría por qué son, entre comillas, malignos y son percibidos como demonios. Y no es que son malignos, sino que tienen otra fuerza que tal vez ni ellos saben qué es. Sí, la teoría es que al traspasar de dimensión se desequilibra el universo. Y este intenta expulsar el agente externo, que en la historia que nosotros vemos sería The Kid, y en la otra realidad sería nuestro Henry Diver niño. También apoyado por esta teoría es que ninguno de los dos envejece en esos 27 años. Eso es importante, sí. Y que mantenerlo encerrado reduce las consecuencias que suceden en el mundo al que no pertenece. Por eso es que Matthew Diver en una realidad y Dale Lacey en otra escuchan un llamado que ellos adjudican a Dios de contener esa amenaza. Y podemos entender por otro capítulo en el que nuestro Henry va al bosque y se encuentra con 2 chiflados que le explican lo que es el esquisma y demás, que están escuchando esta fuerza que viene del bosque y no necesariamente a Dios como ellos lo entienden. Sí, yo en este caso interpreto que existe este esquisma, que es como una voz del universo, algo que resuena. Sí, ponele. Y que algunas personas lo escuchan con mayor o menor intensidad, o que tienen la capacidad de, si se concentran, de escucharlo mejor. Y entiendo que Dale Lacey y Matthew Diver lo tienen en un nivel muy bajo y terminan interpretando lo que ellos quieren. No por nada, 27 años después cada uno se suicida, tiene el mismo final. Son roles cruzados. Sí, eso de cómo los personajes son afectados de maneras distintas por una misma energía maligna, podríamos decir, o no sé, llámenle como deseen. Es algo que también se repite bastante en la obra de King. En esta serie, como vos decís, hay algunos personajes que son más sensibles o que incluso se corrompen, se entregan su vida a esa voz que creen escuchar, y otros como Pangborn son bastante más inmunes. Ruth parece moverse entre esa energía en todas las direcciones. Y bueno, Molly la sufre la temporalidad. Creo que ellas dos son bastante víctimas de esta fuerza que domina Castle Rock. Si le creemos a The Kid, queda explicar 2 cosas. Una es cuando se vuelven a adentrar en el bosque, ambos Henrys, ¿por qué en un momento The Kid se revela como una criatura le cambia la cara por demoníaca, 3, pero no frames. Sí, pero lo que me molesta, esto creo que es lo que menos me gusta de Castle Rock. Nada, que son
2 segundos en pantalla. Porque si no existiera este plano, es muy fácil deducir el final. Pero esto es confuso innecesariamente. No es un demonio, no es una persona vieja, es azul. No tiene ningún tipo de sentido. No hay ninguna interpretación que justifique qué es lo que está viendo. Encima tiene una expresión no amenazante, sino aterrorizada. No se entiende qué es lo que está viendo nuestro Henry. Y desde este punto de la historia, Henry Skarsgård está intentando volver a su dimensión. Entonces, me parece que de por sí los guionistas no se quisieron jugar por ninguna interpretación concreta, dejaron todo librado al espectador, le dieron más responsabilidades al espectador de las que debería tener, porque una cosa es dar elementos para solucionar o para guiarse dentro del mundo y sacar conclusiones, y otra cosa es, bueno, pensar lo que quieras. Caso Rock en esta escena es, bueno, pensar lo que quieras. Sí. No me parece bien eso, no me gusta, me parece berreta. Y después... Perdón, sobre todo porque todo este entramado de idas y vueltas de los 11 días, los 27 años, ir y volver, siento que está bastante bien construida. Sí, alguien se sentó y lo pensó y dibujó la línea de tiempo y tiene sentido. De hecho, hay toda una subtrama que no vamos a hablar, en que no me acuerdo si Pangborn o nuestro Henry está tratando de averiguar dónde estuvo en esos 11 días, si lo tuvo preso un sujeto medio creepy en una cabaña o qué. O sea, hasta se intenta llenar los huecos en ese aspecto. Pero después hacen esta burrada. Y hay otra cosa que sí es un poco más fácil de responder, depende de qué lado de la interpretación se pare el espectador, que es porque en el final, cuando nuestro Henry decide que The Kid es maligno y no le cree, dice, no, vos no sos ningún Henry de otra realidad, tratando de volver con su mujer y su hijo nonato, sos un demonio, te voy a encerrar, igual que hizo Matthew Diver en alguna parte del multiverso y Dale Lacey en este mundo que él conoce. Lo encierra y hay una conversación en la que The Kid le dice, mirá que esto te va a arruinar la vida, te vas a terminar suicidando como todos antes que vos, tenés que pensar si estás condenando a una persona inocente o realmente un demonio. Y al final, cuando nuestro Henry decide mantenerlo encerrado, The Kid sonríe de la manera más terrorífica posible. Entonces, ¿era un demonio o no era un demonio? O asume su nueva vida, su nuevo rol en esta realidad. Yo estoy del lado de esa interpretación porque esta es una persona que pasó 27 años en una jaula, no puede volver a su realidad, está un poco... digamos que fue succionado por este desequilibrio y perdió la chance de volver a lo que él conocía. Así que creo que The Kid se convierte en un monstruo aunque no lo fuera. Bien, ¿comentarios? No, está bueno pensar a partir de esto si se siente una historia de King o si hace honor a lo que uno esperaba. Hay varias cosas que mencionamos que sí la enmarcan narrativa y conceptualmente como una historia propia de King, pero como vos decías, hay un punto en el que revolean la mesa y ahí creo que se distancia mucho de la manera que tiene King de contarnos las historias, porque te guste o no, él se juega por una decisión. De hecho, generalmente a la gente no le gusta lo que decide. Me estás haciendo pensar, excepto al final de The Mist. Y en este caso hay un plot twist, que es un recurso que King no suele usar. Generalmente el narrador es omnipresente, con algunas excepciones, y no suele dedicar tiempo a contar información que luego resulta ser falsa, ni hacer ninguna de estas tramoyas engañosas. Así que en ese aspecto creo que no se relacionan. Pero hay mucha caracterización, hay un foco puesto en las relaciones y cómo las historias personales se interconectan. Bueno, lo del túnel en el bosque está en la Torre Oscura, se llama Tini, no vamos a entrar en eso. Los maniáticos religiosos, las infancias traumáticas, hay un montón de cosas. Bueno, quiero destacar el personaje de Odin Branch, que no le dimos mucha bola, que es ¿El guardia de la cárcel? No, el religioso que se lo encuentra en el bosque y le explica el esquema y que lo encierra a Henry en esta sala anecóica para que pueda escuchar el ruido. Mejor dicho, que pueda filtrar los ruidos para poder escuchar este sonido del universo. Uh-huh. Que me parece que es un personaje escrito para la serie que es muy kingesco. Sí. Demasiado. Y eso me parece un gran acierto. Sí.
No tan así querer meter un easter egg dentro de un personaje como Jackie Torrance, Sí, no que funciona. es casi ridículo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, como verán en la trama, no influye mucho. Sí, no tiene influencia alguna en la trama y además es la referencia dentro de la referencia. Jackie Torrance es una sobrina de Jack Torrance y en un punto mata a alguien con un hacha y escribe la historia del Overlook. Creo que es una escena post Sí. créditos que se supone que es simpático, pero a mí no me aportó mucho. Aparte está en un tono que tampoco relaciono con el mundo de King. Me gusta un poco más el humor irónico, la tragicomedia, que este sentido del humor un poco tontuelo. Mm. Así que... No sé qué quiso, no sé. No, yo tampoco. No. Sí me gusta el personaje que se llama Denis Zalewski, que es el guardia de la cárcel. Sí. Creo que también es bastante propio del universo kingesco. Sí, está bueno. Y todo el capítulo en que comete una masacre en la cárcel es espectacular. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso porque a diferencia de otros capítulos en que siempre omitimos esto, me gustaría hablar de la banda de sonido de Castle Rock. Para cerrar esta idea de cuán acertada es la interpretación o meterse en el mundo de King, los conceptos que se manejan están bien. Esta idea del pueblo maldito, de usar el resplandor, los niños, los 27 años. Ah, No es puede hacer ni verdad. más ni menos que esa cantidad Qué de detalle. tiempo. Así tiene un montón, pero acá siempre omitimos el tema de los easter eggs porque se pueden leer en cualquier foro de internet o en IMDb o en YouTube o en lo que fuere. Por ahí es más interesante pensar, o sea, es divertido, pero es más interesante pensar en lo global, si tiene o no que ver con el universo King desde la postura de un lector. Sí, es más sobre la experiencia y Claro, no jugar a dónde está el easter egg. Que es como... claro, y lo que nos hace sentir, si nos decepciona o nos hace sentir en casa. ¿Puntaje general? No, no pongamos números. Decime No, tu impresión general de Castle Rock. ¿La recomendarías o no? yo creo que no la recomendaría. No, Ok. es raro. Sí, la recomendaría, pero me tendría que hacer cargo y escuchar las puteadas de, che, qué Claro. mierda me recomendaste, y decir, bueno, esperá hasta tal capítulo, esperá hasta tal capítulo. Pero sí, es una serie difícil de recomendar, sobre todo hoy en día que son todas muy al palo. Pasa mucho con el cine igual Sí. esto, pero es una serie que no me molestó verla por segunda vez, como te pasó a No, vos. tal cual. La pondría de fondo y la seguiría viendo. Sí, fotográficamente es bastante agradable. Los actores tiene actores que son geniales. Lástima un par. O sobran o quizás no son lo que nosotros esperábamos, como Andrés Holland. Pero en general las actuaciones son superiores. Sí, en eso sin duda. Lo que sí creo que falta son insultos y cerveza. Faltó más eso. Es verdad. Eso era más kingesco. Y escupidas. Bebiendo e insultando, más gente más rancia. Pero bueno, hay que ver si lo agregan en la próxima temporada. Voy a llamar a los productores. ¿Y vos? Yo se la recomendaría a la gente que le gusta ver series, que no le dan todas las respuestas, que disfruta mucho más de la sensación o la experiencia de sentarse a que les cuenten una historia, vaya para el lado que vaya, que a esperar una conclusión o un desenlace concreto. Por eso al principio del capítulo hablé un poco sobre Lost y sobre Twin Peaks, porque son series que, si bien muy diferentes a Castle Rock y mucho mejores, incluso Lost, a veces se usa de ejemplo para burlarse, pero la cantidad de ideas que tiene Lost no las tienen muchas series en años o en temporadas enteras. Tienen eso, que hay muchas puertas abiertas y cierran solo algunas. Puede ser decepcionante o puede ser bien recibido. Yo creo que, por ejemplo, en Twin Peaks 3 eso se resuelve súper bien. Para mí es una serie espectacular, con un dinamismo visual que es increíble, y la experiencia de ver Twin Peaks 3, también la 1, ¿no? Pero digo la 3 porque la 2 elijo omitirla. Me parece que no es representativa de lo que es el mundo de Twin Peaks, que también es un universo que tiene sus propias reglas y su propia metafísica, y hay que entenderlo para disfrutarlo. Pero creo que se trata de otra cosa que no es sentarse a recibir una historia deglutida y clarísima de pe a pa. Así que si les gusta, que
las cosas queden inconclusas y no lo frustra ese resultado, éntrenle a Castle Rock. Así todo pareciera que ser que la segunda temporada va a ser mucho mejor y ya Sí. ahora se adueñan de un personaje gay como Annie Wilkes y... Quizás estaban testeando como iba, porque también los personajes que ya conocíamos son pocos y secundarios. Alan Sí, sí, Pangborn sí. no es, bueno, sí está en Need Food Things. Ahí también hay una experiencia similar del personaje en ese libro. Vos me decías antes de grabar. Sí, que en Netflix Things lo que pasa es que el pueblo recibe la visita de un ser que obra muy parecido a The Kid en algunos puntos. Ujú, Entonces Alan Pangborn puede estar pensando que es el retorno de ese ser. claro. En la siguiente veo que se van a meter con Annie Wilkes. Bueno, no vamos a hablar El nada retorno de sobre... Misery. Sí, no vamos a hablar sobre esa temporada. Todavía no se estrenó y algún día volveremos a hablar al respecto. Pero antes, quiero decir que la banda de sonido tiene un mérito. Esto me hizo disfrutarla mucho más, de hecho. Y si les interesa, hay una lista de Spotify con la banda de sonido de Casa Rock. Más tengo una crítica y es que no están todos los temas. Pero porque tal vez no están en Spotify. No, es porque está mal armada la lista, ya me fijé. Después voy a armar mi propia lista con juegos de azar. Y siento que usando temas bastante pop, captura muy bien el tono de una normalidad fingida, de algo turbio que está anclado en el tiempo. Y lo hace eligiendo algunos clásicos románticos que son bastante angustiantes. Te generan ese contraste en lo que parecen y lo que son. Por ejemplo, en la escena de Ruth y de Kid bailando una balada de Elvis Presley en la sala, que salta en el disco y se convierte en algo bastante trágico. Y los temas que son abiertamente oscuros, que desenmascaran la naturaleza malvada de Castle Rock, digamos. O sea, está por un lado la máscara y por otro la naturaleza verdadera. Y creo que esto se refleja muy bien en las canciones que eligieron. Sobre lo segundo, me gustó muchísimo que en el capítulo 4, que se llama The Box, la primera secuencia sea Dennis entrando a la cárcel. Ese capítulo es el que termina con la masacre que provoca The Kid. Y usen una canción de Tom Waits que se llama Clap Hands. Me parece que está súper acertado el tono. También hay otra secuencia en que Molly compra drogas escuchando Misfits. Hay como elecciones muy Bueno, Molly precisas. Molly escucha música fuerte justamente para callar Claro. las voces del resto de la gente. Sí, y además, si considerás que Misfits es una banda que tiene una gran mayoría, si no te diría todas, sus canciones basadas en ficciones de terror, de ciencia ficción, en clásicos del cine y demás, es más que pertinente en el universo King. Cuando hablamos en el capítulo anterior sobre por qué algunas referencias están fuera de tono o son discordantes, esto es bastante a lo que me refería. ¿Qué aporta esa pieza popular a esta ficción? ¿Cómo la complementa? O sea, ¿qué valor agregado le está dando? No era el caso del mate de Independiente. Estaba yendo a eso. Y hay un tema que se llama 24 Hours from Tulsa, que podríamos decir que es la theme song de Castle Rock, porque está en el primer episodio, en otros dos, y luego al final, que también es un tema romántico que puede representar un poco lo que le está pasando a Henry Iver, esto de que se fue de su casa y no pudo volver. Eso me pareció una reinterpretación bastante interesante porque King lo hace mucho cuando cita fragmentos de canciones al principio de los capítulos de sus libros. Eso es algo muy común en sus recursos y acá está explotado. Y por último, esto sí es un easter egg, la canción de Mozart que escucha Lacey cuando se suicida es la misma que toca Andy Dufresne en La prisión de Shawshank, en la adaptación que todos conocemos y amamos de Shawshank Redemption. Bueno, creo que ya dijimos todo, casi todas las cosas que venimos pensando hace meses. Sí, este capítulo lo íbamos a grabar hace como 4 meses. Pero bueno, aprovechamos ahora el estreno, que si están escuchando el capítulo cuando se estrena, mañana se está estrenando la temporada 2 de la serie. Los primeros 3 capítulos. Sí, me estrenan todos juntos los primeros 3. Bueno, esperemos que salga Hay más días, o menos bien. Vamos a ver si renuevan para una tercera temporada. Vamos a decirles que este capítulo y un poco también el anterior sirven como puente para lo que va a ser el volumen 3 de Medianoche en Maine, porque sí, gente, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir
analizando novelas e historias de King. Apaguemos la tele. Sí, no se malacostumbren a las pelis y la tele porque vamos a volver a esos libracos inexplicables de este sujeto. Así todo va a ser el próximo. El tercer capítulo consecutivo disparado por... Un evento cinematográfico. Exactamente. Lo dejamos con eso. Después adivinarán ustedes de qué va a ser el capítulo. Espero que lleguemos a tiempo de grabarlo porque después no vamos a poder editar esta afirmación. Bueno, yo no tengo nada más para decir. La verdad es que salió mejor de lo que esperaba porque era una historia bastante difícil de abordar. Estoy orgullosa de nosotros y de ustedes, oyentes, que nos han tenido paciencia a lo largo de este pseudoanálisis de Caso Rock. Así es. Este fue el capítulo 25 de Medianoche en Main podcast que están escuchando en martesataca.com.ar, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en la internet en general, como dijimos antes, nos buscan y ahí estamos. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.